7:19, estamos tratando de hacer un enlace vía Skype con el presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, pero antes de ir a temas álgidos, como se dice, queríamos saber, señor presidente, cómo se celebró el día de ayer. Cuenca estaba de fiesta. Un saludo para la capital de la Morlaquía. Desgraciadamente no pudimos estar ahí, pero a la distancia celebramos junto a usted. ¿Cómo estuvo esta celebración, señor presidente? Buenos días. Gracias. Días a todos. Estoy en este momento en Gama. Cuenca cumplió ayer 55 años y una ciudad que todos los días renace. Estaba muy bien, el problema estuvo muy bien enfocada por sol. Es una ciudad optimista, vamos a desmayar nunca, y los cuencanos estamos dispuestos todos los días a superar nuestras dificultades. Hemos tenido días difíciles, el temporal, el clima no está bien aquí en Cuenca, pero ni eso nos va a quitar el ánimo. La solidaridad es una de las condiciones permanentes de los cuencanos, y reponiéndonos de las dificultades, pues hemos renovado nuestra fe en el presente y futuro de Cuenca. Correcto. Una vez dicho esto y reiterando nuestra felicitación a nuestra ciudad natal, continuamos. Seamos un poco pedagógicos para quienes estamos fuera de la Asamblea. En este momento, ¿cuál es la real situación de la denominada Ley de Medios? Bueno, es una ley que en la forma más democrática la sometí a votación el día miércoles 11. Lo primero que hice es someter a votación la moción que había sido prácticamente la campaña mediática más insistente de los últimos 12 meses. Hay que archivar la ley porque es una ley mordaza. Sometido a votación, oh sorpresa, eran solo 36 los que votaban por este archivo. Y realmente creo que esa es una lectura que, sobre todo quienes proponían el archivo de la ley, deben hacer una lectura democrática. Perdieron y tienen que aceptar la pérdida, que les duele hasta ahora y están sin capacidad de reaccionar o todavía confundidos. Luego vino la moción de Tomás Ceballos, que le han calificado como el polémico de la semana. A mí me parece que es la asambleísta de la semana, porque lo que hizo es, como se dice popularmente, patear el tablero y descomponer todas las estrategias de todo el mundo. País, que es una agrupación democrática en la que yo me encuentro muy bien, reaccionemos inmediatamente. Es decir, ¿a dónde más democrático que ir artículo por artículo poniendo en evidencia las contradicciones de todos y cada uno de los que han tenido posiciones duales en la Asamblea? Les quiero ver votar yo artículo por artículo. Cuando lleguemos al artículo de la libertad de expresión, que es explícito, que es totalmente claro, contundente, les quiero ver votar en contra. Ahí deberíamos tener 124 votos. O cuando hablemos del artículo que prohíbe la censura previa, deberíamos tener 124 votos, pero quiero ver si es que realmente somos coherentes y tenemos esa votación. O hay gente que se ofusca, hay gente que se pierde, hay gente que realmente es capaz de negar sus principios, o como dicen hace pocos minutos los señores del MPD, muy buen discurso el del gobierno, nos pone junto a la derecha. Es que no es que les ponemos, ustedes se han puesto, ustedes se han cogido de la mano de la derecha más reaccionaria de este país, de los extremismos más radicales de derecha, de las posiciones ortodoxas más cavernarias que hay en el... ¿Por qué culpa tenemos nosotros que apenas hacemos una lectura desde fuera? Arquitecto. En ese sentido, pues esa es la situación de la ley. Vamos a votar artículo por artículo. Dos preguntas en una. ¿Existe ya fecha para reiniciar, o para iniciar, mejor dicho, la votación? Esa sería la primera pregunta. ¿Y cuál es el escenario, si por decir algo, si la ley tuviera X número de artículos, tantos están a favor, tantos en contra, cuál es el siguiente paso? Bueno, no tengo una fecha definida, por tanto está indefinida la fecha del reinicio de la sesión, porque me parece que, haciendo la lectura global de lo que ocurrió el día miércoles, no tuvieron votos para archivar la ley, tuvieron muy pocos votos. La ley tuvo 64 votos para que sea votada artículo por artículo, y esa conclusión a la que llega democráticamente la Asamblea nos impone
nuevas condiciones a todos. Lo obvio es que, teniendo ahora un escenario de ir votando artículo por artículo, el ponente, el presidente de la comisión, que es el doctor Mauro Andino, tenga un acercamiento mínimo con cada una de las bancadas, porque inclusive para procesar desacuerdos es importante hacerlo de la forma más inteligente, de la forma más serena, no con gritos, no con insultos, como algunos pretenden imponer los desacuerdos. Me parece que eso significará que el día martes no tendremos esa sesión. Podría ser el jueves, pero es potencial. Podría ser, dependiendo de lo que me diga Mauro Andino, sería la siguiente semana. No creo que necesitemos más tiempo. Arquitecto, una dirección. ¿Cómo califica usted la actuación del asambleísta Dalo Bucaram, que en reiteradas ocasiones ha mantenido con usted confrontaciones, situaciones obviamente de reclamo, que ha caído incluso en el tema que vimos con el asambleísta Pedro de la Cruz, en fin? ¿Es una situación personal la que mantiene Dalo Bucaram con usted? ¿A qué le atribuye usted esta serie de enfrentamientos y de críticas que él genera siempre en su contra? Vea, yo por ventaja estoy vacunado contra la partidocracia, me sobran los dedos de una mano para contar a los gritones de la asamblea, creo que son no más de 3. Eso pues muestra una enorme diferencia con el Congreso de otras épocas, pero si realmente les vemos individualmente a estos gritones, a estos asambleístas que solo quieren esconder su falta de lectura de la ley, su poco entendimiento de lo que significa legislar, mostrando la otra cara de su personalidad, que es un anuncio de respeto inmediatamente seguido de ofensa, es decir, esa actitud racista, xenofóbica que mostró el asambleísta Bucaram contra un compañero nuestro por ser indio, por ser indígena. Eso pues realmente es anacrónico en el siglo XXI, en un país intercultural, en un país plurinacional, tener estas actitudes racistas contra compatriotas nuestros que con orgullo pues exhiben sus condiciones étnicas y sus diversas culturas, pues es extraño. Y lo más extraño es todavía verles votando juntos a quienes realmente se subieron en una camioneta para defenestrar a su padre, para terminar antidemocráticamente, para crear una supuesta dictadura constitucional o un supuesto régimen de transición democrático, violando absolutamente todo, violando la Constitución en el momento de derrocar un presidente y además de encontrar el espacio para la sucesión. Qué pena que el odio, la ofuscación o en este caso inexplicables razones les haya hecho subirse en la misma camioneta con los mayores enemigos u opositores políticos. Eso solo muestra incoherencia. Yo no tengo para qué hacer otro tipo de análisis. Si tiene algo personal conmigo, señor Bucaram, pues yo no voy a devolverle, porque mi obligación es respetar a todos y cada uno de los, mientras se manejen con respeto. Arquitecto. Cuando hay frases medidas o torpes, creo que hay que hacerles saber que cuando dicen lo que no deben, escuchan lo que no quieren. El otro día hablaron de transferencias, de chequeras, de estas cosas a las que la partidocracia les acostumbró, y le dije que a mí me habían enseñado en Cuenca de muy chiquito que cada ladrón habla según su condición. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de chequeras, de transferencias y de otros cuentos de la partidocracia. Estamos preocupados de encontrar el camino para tener la mejor ley de comunicación, para terminar con las mafias que se apoderaron del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico, y también para darnos el mejor escenario para desarrollar los derechos de libertad, pero también los derechos de comunicación. Esta no es una ley de medios. ¿Cómo entender, arquitecto? Usted ha escuchado el discurso de Pachacuti y Pachacuti obviamente destaca que ellos están a favor del sector indígena, de la libre expresión,
que ellos están ahí defendiendo los puntos de vista del sector indígena, y la CONAIE les pide que voten a favor de la ley de comunicación, que estas que se encuentran representándolos simplemente se niegan a hacerlo. ¿Cómo entender esta suerte de oposición a sus bases? De la misma forma que teníamos que entender la marcha del día 22. Ahí habían actores legítimos con los cuales nunca dejaremos de dialogar, porque podemos tener contradicciones respecto a las estrategias para sacar adelante nuestro país. Yo respeto la voz de Humberto Cholango, dirigente de la CONAIE, y creo que ahí están el grupo de personas legítimas que están diciendo lo que creen y lo que quieren. Y al igual que en la marcha decía, hay legítimos y hay colados. Estos que en definitiva no sé por qué están a nombre de un partido, de un movimiento que supuestamente representa a los grupos indígenas. También hay legítimos y hay de los otros, así es que ellos son los que tienen que arreglar en el seno de su organización política estos desacuerdos que realmente les hacen quedar muy mal, porque lo que muestran es profundas contradicciones y también son una especie de herencia de la partidocracia, porque es propio de la partidocracia que existan este tipo de expresiones individualistas absolutamente extrañas, que prefieran votar con la derecha, que prefieran unirse a quienes realmente han atentado contra todo lo que significa derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y ponerse en contra de quienes estamos, más allá de que sean iguales o diferentes las estrategias con las que ellos quisieran actuar, a quienes estamos defendiendo derechos todos los días y estamos dispuestos a dar nuestra vida porque el Ecuador deje de ser ese viejo país en el que la partidocracia hacía lo que le daba la gana y pase a ser un nuevo país. Una consulta sobre el tema de la votación artículo por artículo. ¿No teme usted que cuando se inicie la votación bajo esta modalidad, la aprobación de la ley se extienda hasta las calendas griegas? Más o menos he calculado que necesitaremos unos 800 minutos si es que no hay ninguna moción complementaria que pueda agrupar artículos que realmente no tienen ninguna contradicción y que deberían ser votados unánimemente, pero si votamos de uno en uno los 127 artículos y votamos de uno en uno cada una de las disposiciones transitorias, calculo entre 800 y 850 minutos, lo cual significaría o un día de una larga jornada de más de 13 horas o 2 días de trabajo, que creo que es la mejor opción. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle sobre un tema del cual sería interesante que el país conozca su criterio. Usted ha sido profesor de la Universidad de Cuenca, decano de la misma, catedrático durante toda su vida. ¿Qué piensa usted de la situación que se dio el día de ayer en el país con el tema de las universidades calificadas y en general en este proceso que busca rescatar el alma mater de nuestro país? Creo que es, como decía René Ramírez al hacer el anuncio de esta decisión fundamental para el presente y futuro de la educación superior, no podemos dejar de lado la calidad, porque ahí está formándose el presente y el futuro del Ecuador. Es doloroso porque realmente jamás habríamos querido que ninguna universidad se cierre, más bien que muchas nuevas se abran, pero en este caso está de por medio la calidad educativa, está de por medio superar también esas lacras del pasado, de la partidocracia, en donde en un garaje cualquiera, como dicen los académicos, se creaba una universidad para hacer negocio, para justamente engañar a los jóvenes, para ofrecerles toda clase de éxitos con simplemente publicidad y propaganda, y en el momento de la verdad pues había carencia total de infraestructura, de personal académico, de condiciones realmente educativas mínimas para que ahí se pueda desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario. Lo peor es que algunas de estas universidades han dado en el pasado, y eso ya no vamos a poder remediar, títulos hasta de 4º nivel. Eso es lo penoso de este país, pero algún día tenía que venir el correctivo y me parece que este plan de contingencia todos tenemos que apoyar, porque realmente ningún joven
puede quedarse fuera de su aspiración de convertirse en un profesional, de llegar a ser cada vez mejor. Dolorosa la decisión, pero indispensable para el futuro del país. ¿Y qué hacemos con esos exdiputados, algunos creo que incluso hoy asambleístas, que tienen título de cuarto nivel obtenido al calor de la concesión de universidades? Hay muchos de la Universidad de Colombia, jueces que andan por ahí, que pululan, como se dice, con estos títulos. Lamentablemente, esa es una época nefasta del país. La Asamblea Constituyente tuvo el coraje de suspender esa universidad definitivamente y terminar así pues estos negocios que realmente lo que hacían es engañar a mucha gente con la complicidad de muchos políticos. Evidentemente, esa era la partidocracia. Eso es lo que el Ecuador jamás tiene que olvidar. Eso es lo que lamentablemente hoy día no entienden. Personas que se dicen de izquierda, que se dicen revolucionarios, que están aliados totalmente unidos con quienes le destrozaron al Ecuador, con quienes son los responsables de este tipo de defectos que hoy día se quieren corregir. Por lo menos identificarles, hay que identificarles quiénes son, de dónde vienen y cómo así. A veces tienen títulos hasta de cuarto nivel, muchas veces encontrados en pocos meses, ¿no? Gracias. Títulos de cuarto nivel, de maestrías que se encontraban a la vuelta de la esquina, como se dice popularmente. Muchísimas gracias, el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, tocando temas como la ley de comunicación. Todavía no existe fecha para iniciar su votación, se resolvió hacerlo artículo por artículo, y el tema de las universidades, que hay que reiterar, era una verdadera estafa académica lo que se les hacía a los estudiantes, y todos ellos, incluidos los padres de familia, en vez de criticar al gobierno que pretende poner orden en una situación que todos sabíamos que era anómala, deben ir contra aquellos que propiciaron la creación de esas universidades, que propiciaron esta estafa académica. Vale la pena reiterar, decirles a ellos que les devuelvan no solamente el dinero, sino el tiempo que invirtieron, porque de esos hay muchos. Y a los académicos supuestamente que estaban allí, a poner las barbas en remojo, porque señores, aunque muchos no lo crean y otros pretendan ignorarlo, este país va por una senda diferente, mal que le pese a algunos. 7:30.